Número 9. Si la recta EH paralelo a la recta DA y también la recta LK paralela a la recta MG, también nos da el valor del ángulo ABG, que sería esta ABG, valor de 100 grados. Hallar el ángulo FGB, que es este de aquí, y el ángulo CFG, que sería CFG. Ok, aquí está solucionado, lo voy a explicar. Bien, para poder hallar el valor de estos dos ángulos, pero sé el valor de este ángulo, voy a usar entonces el teorema 8, que lo he usado en el 9, en el 8. Entonces, el teorema 8 me dice que si dos rectas son cortadas, dos rectas paralelas son cortadas por una secante corta, ¿no?, a las rectas, entonces el ángulo, los ángulos se repiten. Hay algunos ángulos varios que se van a repetir en las dos rectas paralelas a consecuencia de la secante. Entonces, puedo decir que este 100 se repite aquí, está tal como aquí. Entonces, 100 se repite aquí y este se repite también aquí, el ángulo 100. Entonces, el ángulo CFG es igual al ángulo KCB y también es igual al ángulo ABG. Entonces, de aquí concluyo que el ángulo CFG es igual a 100 grados. Y hemos hallado un ángulo. Nos falta el otro, que es CF. Este ángulo. Ahora nos falta hallar el ángulo FGB, que es desde aquí. Ahora para esto voy a usar el teorema 10, que son ángulos conjugados, suman 180 grados. Los ángulos conjugados son los ángulos interiores y las paralelas. Entonces aquí tengo uno, aquí tengo otro. También puedo decir este con este, o este con este. Puedo agarrar dos pares y suman 180. Como me falta este valor y conozco este, entonces voy a hallar este. Este es el valor de este, 100. El ángulo CFG más el ángulo FGB. No lo conozco, pero lo voy a hallar. Ambos dije que suman 180. Entonces voy a despejar y esto va a ser 80. El ángulo FG va a valer 80 grados. Entonces las soluciones serían estas: ángulo FGB 80 y ángulo CFG 100. Y se fijan que ambos suman 180 por el teorema 10. Número 10. Si la recta AB paralela es la B, paralela a la recta CD, y la recta EF es una secante. La recta EF es una secante porque corta a la recta AB y también corta a la recta CD. También tenemos la recta GH, nos dice que es una bisectriz. GH es una bisectriz del ángulo AGI. Bisectriz de un ángulo significa que si en aquí vale digamos un X ángulo, aquí también va a ser X ángulo, también va a ser el mismo. Entonces aquí es 30, aquí también va a ser 30. La GH es la bisectriz de este ángulo. ¿Ok? La recta GH es la bisectriz del ángulo AGI. Entonces, aquí también va a valer 30. También va a valer 30. Ahora, para poder hallar, nos pide hallar. A ver, sí, aquí nos da el ángulo. AGH vale 30, es de aquí. Hallar C y B, este ángulo de aquí. C y B. Entonces, a ver, primero mi plan sería hallar el opuesto, ¿no? El opuesto de este ángulo. Entonces, para hallar este opuesto, voy a usar el teorema 10, que son ángulos conjugados
interiores entre paralelas cortadas por una secante. Entonces, este es mi primer ángulo conjugado. Este es mi segundo ángulo conjugado. Ambos ángulos van a sumar 180. Les coloco AGI, AGI, todo este ángulo, más DIG, DIG, suman 180. Bien, es por el teorema 10. Bien, AGI en sí, el ángulo AGI es la suma de los ángulos AGH y HGI. Como es una bisectriz, la recta X y H, entonces ambos ángulos van a valer, tienen el mismo valor, por eso es 30 a 30. Entonces de aquí esto va a ser 60. 60 voy a mandar a restar y nos va a dar que el ángulo D y I, este de aquí, va a valer 120. Ahora aquí aplica el teorema 9, que son de los ángulos opuestos son iguales. Entonces el ángulo opuesto del ángulo D y G, de aquí, que es 120, sería por supuesto el C y F. Entonces, si aquí es 120, aquí va a ser también 120. Pues aquí C y F es igual a D y G. Entonces sería 120. Y así está. Número 11. Y este es el último. Con esto termina el capítulo 3. Si tenemos la recta A y B paralela a la recta M y N, nos da un ángulo CON de 130 grados. Hallar el ángulo A, B, C, el ángulo de aquí. A ver, mi plan, digamos aquí, lo que yo he hecho, he aplicado el teorema 9 y el teorema 10 para hallarlos. El teorema 9 me ayuda a hallar ángulos opuestos. El ángulo de aquí me dice que estos dos ángulos son iguales. El teorema 10 me ayuda a decir que estos dos ángulos son 180. Van a ver cómo sale. A ver, entonces el teorema 9, bueno, ya dije que los son ángulos opuestos. Entonces, el ángulo BOD, este va a ser igual a este, por eso igual a 130. Ahora para hallar el ángulo de aquí, que es el ángulo ABC, también es el ángulo OBA. OBA también es el ángulo. Bien. Entonces, el teorema 10 me ayuda a agarrar dos ángulos conjugados que juntos van a sumar 180. Este es mi primer ángulo conjugado, mi segundo ángulo conjugado. Ambos, los dos, van a sumar 180. Como es el valor de este ángulo, que es 130, de este no conozco, pero voy a hallar de aquí, de esta ecuación. Este lo voy a mandar a restar, entonces tengo que el ángulo OBA es igual a 50. Entonces, ahora, ¿cómo concluyo que el ángulo ABC es igual al ángulo OBA? Porque es el mismo ángulo. ¿Ven? O el ángulo OBA, que es 50, es el mismo ángulo que el ángulo ABC. ¿De acuerdo? Entonces esos dos son iguales. ¿De acuerdo? Por eso, entonces ABC va a ser igual a 50 grados.